Si me acompaña a Primera de Samuel, capítulo 30, en este tiempo en que estamos viviendo, valoramos mucho lo que hemos perdido. Valoramos lo que es un paseo por aquellas personas que no tienen la posibilidad de salir, no tienen un jardín, no tienen un algo, y están metidos en sus hogares. Yo veía algunas imágenes de personas que viven a lo mejor en 30, en 40, en 50 metros cuadrados. Salía un hombre que tenía una ventana y la tenía allí de esquina que casi no podía ni asomarse. Y está viviendo allí los 42 días o 40, eso que lleve. Y valoramos lo que es asomarte al balcón o salir y dar un paseo por la playa o saludar a alguien, dar un abrazo. Valoramos las cosas en muchas ocasiones cuando las perdemos, ¿verdad que sí? Y se nos pasan por el lado muchas bendiciones que Dios nos da. Hemos visto yo creo que mucho, esa persona que sea persona mayor que fue a urgencia o a la UBI, no sé, y entonces por estar allí un día o 2 días le cobraron un dineral y se puso a llorar el hombre. Y le dije, hombre, ¿qué pasa? Que es muy caro. Dice, no, es que he caído a la cuenta cuánto le debo a Dios con todos los días que he respirado. No caemos en la cuenta de la bendición que es la salud, la amistad, muchas cosas que nos pasan desapercibidas. Pero yo creo que también es bueno pararse en el camino y valorar las cosas que tenemos, porque eso nos ayuda a poner unas prioridades correctas en nuestra vida, porque vienen circunstancias donde podemos y vamos a perder cosas. Acompáñame, como hemos dicho, Primera de Samuel, capítulo 30. Dice, cuando David y sus hombres vinieron a Siglá al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negué y a Siglá, y habían asolado a Siglá y la habían prendido fuego. Y se habían llevado cautiva a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino que los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevadas cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron la voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Las 2 mujeres de David, Ainoa, Jerlita, y Abigail, la mujer de Nabal, el del Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Vemos aquí a David que por las circunstancias que no podemos entrar ahora el por qué estaba David, se había tenido que ir huyendo del rey Saúl porque lo iba a matar, pidió cobijo con los filisteos, y bueno, y allí estaba, con el rey Aquís, y él el rey le cedió la tierra de Siglá para que pudiera vivir allí, y le ayudaba en las incursiones que hacía. Estuvo 1 año y 4 meses, cosas aparentemente incomprensibles, pero por tal de no tocar al ungido, por tal de no, se fue, y curiosamente, después de que ya le dice, mira, ya no queremos que venga más con nosotros, vete a tu tierra, no se fiaban de él, porque habían escuchado de la prosperidad que venía con él, del favor que tenía David de parte de su Dios. No quisieron que tampoco le ayudaran. El rey lo valoraba mucho, dice, pero los príncipes no quieren, entonces mejor te vas. Y entonces él se va a Siglá y llega y ahora se encuentra que se habían llevado, había perdido, no solamente en ese día, había perdido la protección que podía tener, porque él sabía que estando con el rey aquí, Saúl no iba ahí, como dicen textos anteriores, sabiendo que cuando Saúl se enteró que David estaba con Aquís, dejó de buscarlo.
dice la Escritura. Pero en ese día perdió su protección, vamos a decir, de fuerza, pero no solo eso, sino que perdió también su familia, su mujer, sus hijos, su autoridad en cierta medida. Dice que se estaban enterando de que y querían apedrearlo. De la noche a la mañana lo perdió todo. Perdió también el ganado, perdió las cosechas, perdió todo. Pero él y 600 hombres que iban con él. De la noche a la mañana, querido hermano. Y ahí nos encontramos, y yo pensaba en este relato, y tú has escuchado la expresión esa de que los hombres no lloran, ¿no? No lloran hasta que lloran, ¿sí? No lloran hasta que lloran. En ese momento ya no había que guardar formas, ya no había nada. Lo habían perdido todo, venían cansados, venían mal. Y ahora se encuentran que todo lo que amaban, todo por lo que estaban luchando, lo habían perdido de la noche a la mañana. Hombres de guerra, hombres ejercitados en el sufrimiento, hombres que si le rajaban se cosían y tiraban para adelante. Dice que estaban en amargura de alma. Y dice que lloraron hasta que no le quedaron hasta que se le agotaron las fuerzas. Un panorama tremendo, tremendo. Pero además querían acabar con él. Porque ahora culpaban a David. David, verso 6, dice David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, pero damos gracias a Dios que encontramos ahí una dirección tremenda que nos va a hacer falta, querido hermano. Nos va a hacer falta agarrarnos a esta lección que nos da David. Hay momentos en la palabra donde David acierta y donde David se equivoca, y esto queda como ejemplo para nosotros, para aprender en lo que acertó y no tocarlo en lo donde se equivocó, ¿verdad? Dice que la Escritura que se ha dejado escrita para que sea testimonio y ejemplo para nosotros. Entonces, en este caso, debemos de apropiarnos de esta parte que David toma. ¿Y qué hace David ante esa situación? Porque, queridos hermanos, situaciones difíciles nos vamos a encontrar. Igual que situaciones alegres, ¿verdad? Cuando hay lo mismo, cuando estaba Jesús con los discípulos, los mismos discípulos de Juan el Bautista decían, oye, ¿por qué los discípulos de Jesús no ayunan? Y dice, porque tienen al novio. Cuando se vaya al novio ya ayunarán. Claro que sí, ya ves tú si le tocaba ayunar, ya ves. Hay momentos de alegría, hay momentos de adversidad, de tristeza, de preocupación. Hay tiempo para todo debajo del sol, dice la Escritura. Tiempo de sembrar y tiempo de recoger, ¿verdad? Tiempo de hablar y tiempo de callar, tiempo de bailar y tiempo de estarte quietecito, ¿verdad? Hay tiempo para todo, pero tenemos que estar preparados para los momentos difíciles que van a acontecer y que acontecen en la vida. Y mira lo que estamos viviendo hoy. Lo que estamos viviendo hoy. Y si no nos lleva el Señor antes, lo que nos tocará vivir, ¿verdad? Pero sabes una cosa, en el Dios que creemos es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. El Dios de Moisés fue el mismo Dios que ayudó a Josué, amén. El mismo Dios que ayudó a David, te ayudará a ti y a mí también. Esa tiene que ser nuestra confianza, que Dios no tiene favoritos, como hay un libro por ahí, Dios tiene íntimos. Dios tiene conocidos, aquellos que le conocen, aquellos que confían en Él. Y David en este caso, mira lo que hace, que dice que David se fortaleció en Dios. Pero vamos a dejar eso ahí un momento, y permíteme que vayamos a ver un momento, ¿quién le atacó? Dice que Amalek, verso 1, vinieron a Siclá al tercer día. Los de Amalek habían invadido el Negué y a Siclá, y habían asolado a Siclá y le habían prendido fuego. Amalek significa belicoso, pueblo que lame, pueblo que quita, un pueblo que se opone ante el avance de Dios. Tú sabes que los amalecitas fue el primer pueblo que se encontró Moisés después que salió de Egipto. Después de haber
pasado por las aguas de Mara, después de haber recibido el maná, después de haber recibido el agua de la peña de Oré, después se encuentra con los amalecitas. Y sabes una cosa, le impidieron el paso. Amalek, la carne, siempre va a impedir que avance el propósito de Dios. En tu vida, en mi vida y en el pueblo de Dios. Entonces, hay una guerra feroz, querido hermano. Si tú quieres seguir a Dios, si tú quieres servir a Dios, hay una guerra terrible contra Amalek que tú tienes que librar y que yo tengo que librar. Todos tenemos que librar esa guerra contra Amalek. No podemos eludirla, porque si eludimos la guerra contra Amalek, será, como dice la Escritura, espino para nuestros ojos y nuestros costados. Esos serán espinos para nuestros ojos y nuestros costados. Y en Refidim, en el valle de Refidim, peleó Israel contra Amalek. Refidim significa descanso. Y sabes una cosa, tenemos que tener cuidado cuando estemos en descanso, porque estamos en guerra, amén. Estamos en guerra. Cuidado cuando estemos en descanso, porque la palabra de Dios nos dice que velemos y oremos para que no entremos en tentación. Amén. Entonces tenemos que tener bastante cuidado. Cuando se encuentra en esa tesitura de que Israel tenía que combatir a Amalek, pues ahí nos encontramos que Moisés tiene que hacer una estrategia, y tiene que hacer esa estrategia para vencerle. No puede vencerle él solo, no puede vencerle con armas solamente, sino que tiene que establecer una estrategia para vencer a Amalek. Quiero decirte algo, tú y yo necesitamos una estrategia con la dirección de Dios para poder vencer a Amalek. No podemos vencer la carne con la carne. Tenemos que vencer la carne con el Espíritu Santo. Amén. La palabra de Dios que nos dice lo que está bien y lo que está mal, lo que es correcto e incorrecto. Y además necesitamos el poder de Dios. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Es curioso que el primer enemigo que se encuentra para poseer la tierra, ya en el desierto, antes de pasar a Canaán, es Amalek. Oh, curiosidad. Porque sabe que esa guerra la vamos a tener hasta que partamos con el Señor. En Gálatas capítulo 5, verso 24, dice, pero los que son de Cristo, aquellos que han salido de Egipto, aquellos que han nacido de nuevo, aquellos que son nuevas criaturas en Cristo Jesús, dice que han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Lo que quiere decir aquí en Gálatas 5:24, que los que han nacido de nuevo, los que son hijos de Dios, los que quieren llegar hasta la meta, saben que están en guerra contra Amalek. Estamos en guerra contra Amalek. Y la carne, pues mira, es muy grande, ¿verdad? Depende de cómo seamos, ¿no? Pero la carne es más grande todavía que nosotros, ¿verdad? Porque la carne también está en los pensamientos, la carne es muy grande, muy grande. Pero si miras Gálatas 5, ¿verdad? Ves ahí los frutos, las obras de la carne y los frutos del Espíritu. Y ahí podemos ver algo que es la carne, ¿no? Algunos indicios, ¿verdad? Pero mira, en 2 Corintios capítulo 10, verso 3, dice que aunque andamos en la carne, hablando de que vivimos, como lo dice en Juan 17, dice, aunque están en el mundo, no son del mundo, ¿verdad? Aunque estamos en la carne, vivimos en la carne, no militamos en la carne. Eso es algo que me tiene que hacer entender de que yo puedo tener este cuerpo, puedo tener esta mente, pero tengo que buscar la ayuda de Dios para ponerla en sujeción a Dios. No militamos, no me dejo gobernar por la carne, porque el que gobierna, si gobierna la carne, el que siembra para el Espíritu, vida eterna. Pero el que siembra para la carne, ¿qué dice? Corrupción. Y ahí está Amalek. Si yo dejo entrar a Amalek, si yo entro en negociaciones con Amalek, él va a tomar territorio y me va a costar más trabajo. Amén. Por eso la Escritura dice que sin santidad,
sin guerra contra Amalek, nadie verá al Señor. Si ahí no se hubiera puesto Moisés, hubiera tenido la ayuda de Aarón y Hur, si no hubiera estado Josué en su puesto de trabajo ahí, su puesto de batalla, y todo el pueblo peleando, no hubieran podido vencer a Amalek. No hubieran podido vencer a Amalek. Hacía falta emplearse. Y querido hermano, tú y yo necesitamos emplearnos para esta guerra si queremos llegar hasta el final. En Romanos capítulo 8, verso 1 dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Qué bueno esa noticia. ¿Te gusta esa noticia? ¿Tú sabes que la condenación es fatal? La condenación te paraliza, la condenación te neutraliza, te roba la identidad. Y dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Gloria al Señor. Pero dice ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación. ¿Voy a equivocarme? Seguro me voy a equivocar. Todos ofendemos de muchas maneras, ¿verdad? Pero no vivo en la confusión, no vivo en el error, no vivo en el fallo. Si caigo, me levanto en el nombre de Jesús. Si peco, abogado tengo para con el Padre. Confieso mi pecado al Señor, le pido perdón al Señor. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, de perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Esa es la guerra que tenemos que tener contra Amalek. Si pensamos que vamos a ser perfectos, pues a la vuelta de la esquina, créeme que vas a fallar. Si no es por un hecho, es por una omisión, si no por un pensamiento. Todos ofendemos de muchas maneras, pero no militamos en el error. No militamos en la caída, no militamos en el fallo. Si me he equivocado, pido perdón y me levanto en el nombre de Jesús. Y entonces Amalek no prevalece. Pero había que prevalecer, había que vencer ahí, porque si no, Amalek toma ventaja. Pero ¿qué hizo David, como estábamos hablando? En primer lugar dice que se fortaleció en su Dios, verso 6. ¿Pero qué es fortalecerse en su Dios? Mira, fortalecerse, he estado mirando, y viene de la palabra sasak, que quiere decir agarrarse o aferrarse a algo. Tú imagínate, para poner una ilustración, imaginemos a alguien que se ha caído en un río de estos, vamos a decir de los del norte, que van bien rápido y lleva mucha agua, y está ahí que no puede agarrarse a ningún sitio, y encuentra un tronco. ¿Tú has visto cómo, tú piensas por un momento cómo se agarraría ese tronco una persona? ¿Cómo te agarrarías tú? ¿Es un bocado eso? ¿No? Te agarra con las uñas si tiene, y si te la ha comido con los codos, le mete un bocado al árbol. Yo no sé lo que hace, pero lo que yo creo que tienes claro es que no te puedes soltar, ¿verdad? Pues a eso se refiere esa palabra de se fortaleció, se agarró de tal manera, entre otras cosas porque era lo único que le quedaba. Pero David dice que se fortaleció en Jehová su Dios. Él sabía que en estos momentos, si alguien le podía ayudar era Dios. Ya no sabía qué hacer más con Saúl, ya no sabía qué hacer más, ya lo había intentado todo, tenía hasta el favor de su hijo, Jonathan, y ni por esa. Le había dado muestras y ni por esa. El rey con el que estaba aquí le dijo que se fuera. Le reconocía su servicio y su actitud, pero que se fuera. Y ahora su familia es tomada presa, y no sabía si la habían matado o no. Ellos no sabían. Sabía que no estaba allí, y todas sus pertenencias la había perdido. Menos mal que David conocía al Dios que creía en él. En el Dios que creía David, lo conocía. Porque él lo había experimentado. Cuando él le había ayudado, cuando iba contra el oso, contra el león, contra Goliat, él había experimentado ese Dios en el que creía, que era suficiente para su necesidad. Él lo había experimentado. Y en esta situación,
igual le dice, Señor, ayúdame. En Efesios capítulo 6, verso 10, dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Nos describe en la armadura de Dios, ¿verdad que sí? Nos dice que nos vistamos de toda la armadura de Dios, pero después nos dice que nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es como si te vistes de esas vestimentas que hay de estos superhéroes, de estos biónicos, estos que ponen, ¿no? Que te ponen ahí los brazos y las cosas de esas, ¿verdad? Pero no tiene batería. Tiene una armadura muy fuerte y ahora no te puedes mover. Pero si tenemos toda la armadura de Dios y nos fortalecemos en el Señor, nos agarramos al Señor y en el poder de su fuerza, sí podremos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si lo miramos humanamente, querido hermano, si lo miramos humanamente, yo creo que la mayoría podríamos decir, mejor echarse a llorar en una esquina, ¿no? Pero nosotros tenemos un Dios que se ha mostrado en nuestras vidas. Tenemos un Dios que hemos declarado y en algunos momentos hemos conocido que es suficiente, que es todopoderoso. Tú sabes que en Él no hay sombra, no hay mudanza ni gracia, ni sombra de variación. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él dice, lo cumple. Sus promesas son en Él sí y en Él amén. Ese es Él. Pero yo tengo ahora que confiar en Él. Tengo que creer en Él. Me tengo que fortalecer en el Señor. Tengo que agarrarme al Señor. Y hay veces que parece que me tengo que ver sin nada para agarrarme al Señor. En el Salmo 121, del 1 al 4, dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿Dónde miró ahí David? Si mira a los 600, lo que lo ve es con piedras en las manos. Si mira a su casa, estaba quemada. ¿A dónde iba a mirar David? Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. ¿De dónde? ¿Dónde voy a mirar? En el Salmo 138, verso 3 dice, el día que clamé, me respondiste y me fortaleciste con vigor. El día que clamé, el día que decidí fortalecerme en ti, tú me sostuviste. Pero mira, dice también, y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. El efod era la vestimenta, un peto que se ponían los sacerdotes. Después, eso era para el sacerdote Aarón, pero después se fue poniendo que si algunos levitas también se le ponían otro tipo de efod. El efod en síntesis habla de la presencia de Dios que viene a la persona que se lo pone. Damos gracias a Dios que nosotros no tenemos que ponernos un efod. La presencia está con nosotros y está en nosotros, gloria al Señor. Lo que tenemos que decir, Señor, habla que tu siervo escucha. Pero David se fortaleció en el Señor, pero también consultó a Dios. Si yo preguntara, hiciera una encuesta, ¿qué hubieras hecho tú? Yo no sé la respuesta tuya, pero yo casi te digo la mía. Yo difícilmente no hubiera salido corriendo, ya, a ver si le daba aunque sea una pedrada. Algo haría. ¿Qué es lo instintivo? Cuando has perdido todo. O salí corriendo y tirarte por un barranco, o salí corriendo a ver si le da un bocado a cualquiera. ¿Sí o no? ¿Tú eres humano también? Lo que pasa es que en las situaciones límite no podemos actuar como humanos. Tenemos que actuar como hijos de Dios. Esa es la pequeña diferencia. Consultó a Dios. Verso 7.
pidió el efod al sacerdote Abiatar, y David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo, síguelo, porque ciertamente los alcanzará y de cierto librará a los cautivos. David consultó a Dios. En el Salmo 127, verso 1 y 2, ¿de qué le hubiera valido a David salir corriendo? Porque era marido, era responsable, ¿de qué le hubiera valido si no tiene la aprobación de Dios? En el Salmo 127, verso 1 y 2 dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare en la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Qué duro es estar trabajando y es como echar el jornal en saco roto. ¿Te has visto alguna vez así? Que te has esforzado y que no avanza la situación, no ves resultados. Pudiera ser que a lo mejor no estamos preguntándole a Dios. A lo mejor le estamos informando a Dios. Señor, mira lo que voy a hacer, pero no estoy esperando en Dios. Hay buenas ideas, pero la que seguro que va a tener buen resultado es la idea de Dios. Amén. Sus ideas son buenas, las nuestras ya veremos, pero las suyas son buenas. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Entonces, si David en este momento, que yo no encuentro otra situación más complicada, salvo la de Job, por ejemplo, pero yo no encuentro una situación más complicada que la de David, y David consultó a Dios si debía ir o no. Ya la pregunta duele en la cabeza, porque cualquiera hubiera dicho, pero sal corriendo. Pero David sabía que hasta aquí, si había llegado ahí era porque Dios le había ayudado. Y aunque el reto que tenía era grande, si podía tener victoria era porque Dios le ayudara. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Aquí se dice que en este trance Dios le dio el Salmo 25 y el Salmo 56. Léelo en casa. Ahí pide ayuda, ahí reconoce que está rodeado, ahí reconoce que es dependiente de Dios. Hay momentos donde las circunstancias te van a llevar a tener una revelación que antes no has tenido. Amén. Os dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y hay momentos donde la situación se pone que no entendemos, que no vemos, y ahí es el momento de decir, Señor, ayúdame a no dar pasos que tú no me lleves. Ayúdame a tener el oído abierto, a no moverme por mis impulsos, sino moverme por tu dirección. En el Salmo 16:8 dice, pongo a Dios delante de mí siempre. Qué bueno poder decir esto, ¿verdad? Sinceramente, ¿lo ponemos siempre? Bueno, casi siempre, ¿no? Pero la verdad es que deberíamos de ponerlo siempre, porque si ponemos a Dios siempre delante, Él tendrá que sacarnos adelante. Porque Dios no es deudor de nadie. En Proverbios capítulo 20, verso 24, pues yo creo que todos tenemos pensamientos, ¿sí o no? ¿Cuándo se iba a pensar que se iba a poder parar el fútbol en España? O en el mundo. España no, bueno, casi en el mundo. ¿Quién iba a pensar eso?
Tú lo dices, alguien dice, vamos, mira, me creo más lo de Matrix que lo tuyo, eso. O sea, lo de la guerra de las galaxias, me la creo ahora mismo. Hasta el mono ese que hay por ahí, que no había un mono eso, tío, un subaca de eso, ¿no? Que no sé lo que es eso. Pero bueno, pues eso es más fácil creerlo que se iba a acabar el fútbol. Que se iban a cerrar los bares. España es uno de los países que tienen más bares del mundo. Tienen menos bibliotecas, pero más bares. No, estadísticamente. Estadísticamente. Por todos los bares cerrados. Impensable, ¿verdad? Hay situaciones que nos parecen impensables, pero pueden ser verdad. Pueden ser reales. En Proverbios capítulo 20, verso 24 dice, de Jehová son los pasos del hombre. ¿Cómo pues entenderá el hombre su camino? De Jehová son los pasos del hombre. El hombre tiene libre albedrío, tú puedes decidir, pero los pasos certeros los conoce Dios. Los caminos por donde tenemos que pasar, Él los conoce. Ahora nosotros podemos elegir nuestros pasos, elegir nuestros caminos, pero son de Jehová son los pasos del hombre. Equivocarnos, salirnos de ahí. Mira, vamos a leer esto que creo que es interesante, porque podíamos vernos, yo este texto lo digo, o sea, lo parafraseo bastante, cuando estamos, pues vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a comprar, vamos a vender. ¿Tú has escuchado eso del cuento de las lecheras? ¿Eh? Había un refrán también que dice, no vendan la piel del oso antes de matarlo, ¿no? ¿Sí? ¿Lo has escuchado? Pues yo creo que en Santiago capítulo 4, toda esta situación nos tiene que llevar a reflexionar que la vida es más frágil de lo que parece que la teníamos nosotros controlada. ¿Sí o no? ¿Es más frágil o no? Es más frágil un virus que nadie lo ve, que vamos, que si lo cogieran por el pescuezo, no le iban a aguantar el virus ese. La que está liando. Pero espérate, la que está liando no. La que ni sabemos que está liando. Nos vendieron la moto de que era una gripe. Esto es una gripe. ¿Una gripe? ¿Una gripe? Una gripe no es. No es una gripe. Para nada, ¿eh? No es una gripe. Y pues no afecta solo al sistema respiratorio. ¿Qué va? Eso lía un pollo por dentro que no vea. Lo que pasa, claro, que las vías respiratorias es una de las cosas que más se colapsan, pero... Y es un virus que no vemos. Imagínate que el hombre tiene poco control de la situación. Dios sí tiene el control. Dios sí tiene el control. Amén. Pero vamos a Santiago capítulo 4, tiene uno, ¿visto? Capítulo 4, versos del 13 al 16, que dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos, contención en vuestro corazón, no gastéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría... Ay, no, me confundí aquí en el texto. En el 4, yo digo, espérate, esto me está sonando muy fuerte a mí, ¿eh? No viene mal leerlo, también, ¿eh? Porque el hombre con su sabiduría natural se cree que es la joya de la corona. ¿Verdad que sí? No ha venido ni mal, ¿verdad? Pero la sabiduría de Dios sí. Esa es perfecta. ¿Verdad que sí? Pero en el 4, que es lo que estábamos leyendo, no gloriéis el día de mañana. Verso 3, 4:13, ¿verdad? Vamos ahora a lo que decís. Hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos en Punta Cana y allí estaremos de vacaciones un año. Y a todos aquellos que se han sacado un crucero por todo el mundo. Ya tenían preparado en el puerto que iban a parar, cuánto se iban a gastar en souvenir, cuánto iban a estar allí, las fotos que se iban a hacer, ya tenían el paquete entero de Instagram para colgar. Pues nada, no salen de la casa. O los que estaban en el barco no salen del barco. Pero en la mente, ¿tú te has dado cuenta?
que ya teníamos hecho proyectos para 3 años, 4 años, 5 años, que no es que esté mal, pero bueno, lo que hay que tener es lo que dice después, si Dios quiere, ¿no? Esa frase que la decimos así como coletilla, pero debe ser una realidad en nosotros, no como una coletilla, sino como una realidad. Y estaremos allá 1 año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un tiempo, por un poco de tiempo, y luego se desvanece. ¿No dice la palabra que somos polvo? En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestra soberbia, toda jactancia semejante es mala. Si Dios quiere, compraremos, venderemos. Si Dios quiere, nos casaremos, no nos casaremos. Si Dios quiere, iremos, no iremos. Amén. Debe de ser así. Porque todo lo contrario es poner nosotros que nuestros caminos son mejores que los que tenga Dios. Y en Proverbios capítulo 14, creo que es verso 12, dice caminos que al hombre le parecen derechos. Y a todos tenemos nuestro parecer, todos tenemos nuestro parecer, ¿verdad? Si yo te pregunto, oye, ¿qué sembramos en el huerto? Pues a uno le va a parecer que sembremos patata, a otro que sembremos coliflores, a otro que sembremos tomate, a otro que... Cada uno tiene su parecer, ¿verdad? Y no es que esté mal. Pero nuestro parecer lo tenemos que sujetar al parecer de Dios. Si Dios quiere. ¿Qué es lo que Dios quiere para esta situación? Porque eso nos va a dar seguridad. ¿Sabes una cosa? Josué fue un hombre valiente, un hombre ahí fiel, pero tuvo un percance en Josué capítulo 9, versos 14 y 15, que se encontró con alguien, con un grupo, los Gabaonitas, ¿recuerdas? Los Gabaonitas. Los Gabaonitas estaban próximos a ser conquistados por Josué, que tenía que conquistar todos los pueblos, como era mandato de Dios. Bien, y esta gente, como se habían enterado del respaldo del Dios de Israel, dice esta gente, nos hacemos alianza con ellos. Y entonces se vistieron de ropas viejas, cogieron zurrones que estaban ya podridos, pan mohoso, y dijeron, oye, queremos que vuestro Dios sea nuestro Dios, queremos ser vuestros siervos. Y Josué, por la apariencia, hizo alianza con ellos, porque no consultó a Dios. Esa alianza le impidió conquistar ese pueblo, los Gabaonitas, y nunca más ya pudieron quitárselo de en medio. Entonces, cuidado con las alianzas, cuidado con las decisiones que tomamos sin consultar con Dios. Amén, porque ya no se la pudieron quitar de en medio. Y las cosas que no nos podemos quitar de en medio, esas ya no se van. Mira lo que dice en el libro de Números capítulo 33. Número 33, verso 55. Y si no echaréis a los moradores del país de delante de vosotros, los Gabaonitas era el siguiente pueblo que tenían por delante. Y dice, si no echaréis a los moradores que tenéis por delante, porque Él le dio la tierra de Canaán para conquistarla entera. Toda la planta, todo lo que pise la planta de tus pies, te lo da por posesión. Bien, dice, y si no echaréis a los moradores del país de delante de vosotros, sucederá que los que dejareis de ellos serán por aguijones en vuestros ojos, por espina en vuestro costado, y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitaréis. Lo que no quitemos, que Dios quiere que quitemos, eso se volverá en contra. Amén. Entonces tenemos que estar muy pendientes, Señor, ayúdame a qué tengo que quitar. Y entonces, en primer lugar, hemos dicho que David se fortaleció, se agarró a Dios en el momento difícil ese, se agarró con uñas y dientes a Dios, consultó a Dios, no tomó ninguna decisión, y en tercer lugar, obedeció a Dios.
Porque ¿de qué valdría si él se hubiera fortalecido, hubiera llorado hasta no quedar lágrima? Si hubiera consultado, pero después no hubiera actuado. ¿Tú crees que los amalecitas le hubieran devuelto a la familia? El diablo, Satanás, como nos dice en Juan 10, capítulo 10, verso 10, el diablo viene ¿a qué? A robar, a matar y a destruir. No viene a asustar solamente. Damos gracias a Dios que Cristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Amén. Pero tenemos que coger las dos partes del texto. No podemos quedarnos solo con la parte del texto que Cristo ha venido para darme una vida nueva, una vida abundante, y es así, amén. Pero también tenemos un enemigo que anda como león rugiente buscando a quien devorar y a quien engañar. Y va a utilizar cualquier estrategia. Va a utilizar la que sea, si tú sabes, la que sea, con tal de frenar el avance del propósito de Dios en mi vida. El avance del propósito de Dios en la iglesia, y lo va a usar, y tenemos nosotros, y cuanto más tiempo llevamos en el Señor, más nos tenemos que sacudir, como el mulo ese que cayó en el hoyo y el dueño ya lo quería enterrar porque no sabía cómo sacarlo, y cada vez nos tenemos que sacudir más, porque el enemigo quiere parar nuestra vida, quiere quitarnos la fe, quitarnos el ánimo, quitarnos el gozo, y tenemos que sacudirnos, porque si no nos vamos a quedar enterrados. San Pablo dice que de ninguna cosa hago caso, pero hay que obedecer, querido hermano. A la voz de Dios hay que obedecer, querido hermano. Al final de cuentas, si no obedecemos es mayor condenación. Pero mira lo que dice en el verso 9. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban. Él partió con los 600 hombres. Partió con los 600 hombres. Obedeció. Él podía haberse quedado en el lamento del fracaso, en el lamento pero no. Él obedeció. Señor, dime si tengo que salir para ir en contra de estos amalecitas. Y Dios le dijo que sí, que fuera. ¿Y qué hizo David? Fue. Cuando Dios te hable, ¿qué tenemos que hacer? Obedecer. Hay momentos, hay situaciones que nos cuesta obedecer. Por eso dice la Escritura, no nos cansemos de hacer el bien. ¿Hacer el bien qué es? ¿Hacer el bien es hacer lo que a mí me parece bien? ¿O hacer lo que Dios dice que está bien? Eso es hacer el bien. Lo otro es que, bueno, puede ser bien o no. Pero hacer el bien es hacer lo que Dios dice que debo de hacer. Eso es hacer el bien. Y ya en la palabra es cierto que nos pone ciertas cosas que dice Él que eso tenemos que hacerlo porque es bien para nosotros. Muchas, ¿verdad que sí? Desde los 10 mandamientos, todo para adelante, ¿verdad? Pero aparte de eso, hay cosas que Dios te pide a ti personalmente que a otros no le pide. Y ahí tenemos que decirle, Señor, obedezco. Obedezco. Tenías a Pedro, después de que Jesús resucita, se encuentra con Pedro y le dice, después de haber estado con él un tiempo de sanidad emocional, y después le dice de la muerte de lo que iba a padecer, y se entera que Juan el Bautista le dice, no, y dice, ¿y a este qué? ¿Y qué le dice a Pedro? Hombre, mira, Pedro, es que tú eres más fuerte, ¿verdad? Y Juan es más débil. Juan andaba el hombre de tumbado en el pecho, tumbaba para acá, tumbaba para allá, más débil, más frágil. Eso no le dice, ¿verdad? ¿Y a ti qué? ¿O a ti qué te importa? No, pero eso no le dijo, ¿no? Pero le dijo, no va contigo la cosa. Para ti tengo una serie de cosas, tengo un resort para ti que verás, que te va a enterar. Y para Juan, no el Bautista, el Juan, el discípulo, pues tengo otra cosa, tengo una isla allí, vamos, todo pagado, eso sí, todo pagado, no había ni agua, pero todo pagado. Cuando se habla de la isla de Pasmo no era una broma, ¿eh?
La isla de Pasmo no era Lanzarote, ni de eso, no. Ni Miami, de eso, no. Allí mandaban a la gente para que se murieran ya. Pasa que no se moría ni nada. Estuvo allí, según dice, pues estuvo de 60 a 70 años. Tengo entendido, yo no estuve allí, pero que tengo entendido, tuvo 60 o 70 años allí. Y allí tuvo la revelación que tuvo, ¿no? Pero obedecer a lo que Dios te diga a ti personalmente. Dios nos va a hablar como cuerpo y tenemos que obedecer como cuerpo. Pero después hay cosas que son personales, que a ti te dice, bueno, son lícitas, pero no conviene. Pero es que todos lo hacen. Y no quiero yo poner ejemplo ninguno para que no me miréis mal. Ni los que me escuchan tampoco. Pero es que todo el mundo hace esto. He dicho no voy a poner ejemplo, ya está, lo dejamos ahí. Amén. ¿No? Pero es que ahora... No voy a decir, no, que está picándome la cabeza ya. Entonces, después tiene que cortar. Romanos 12, 19. Tú sabes que Él no se dejó llevar por su ira, ni por su justicia propia. Cualquiera, vamos, no hace falta ser padre. Te quitan algo que aprecia y qué, pero más cuando eres padre, ¿verdad? Te tocan, ya ves, ¿no? Pero Él no se dejó llevar por su ira, ¿no? Es que es mi hijo. Pero no, David no dijo eso. ¿Qué debo de hacer? Él no se dejó llevar por su ira. Pero mira lo que dice en Romanos capítulo 12, verso 19. Dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios. Porque Cristo está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No os venguéis vosotros mismos. Después más adelante en el verso 13, David se encuentra a un hombre moribundo. A un hombre moribundo que era un egipcio, que era siervo, era un esclavo de los amalecitas. Y le confiesa, yo todavía me cuesta decir lo que te voy a decir, le confiesa que él ha estado en esa incursión que ha llevado cautiva, David no sabía que estaba cautiva, pero se había llevado cautiva a su familia y había quemado toda su ciudad. Y se encuentra uno, tú te encuentras uno y ¿qué hace? No me lo digas, pues tienes que arrepentirte. Nada más que a pellizco lo lleva, a donde está, a pellizco lo lleva. Pero no hace eso, oye. Le da de comer, le da agua, le da parte de una torta de higo incluso, lo alimenta, lo sostiene, y ahora le dice, bueno, llévame a donde están ellos. Tuvo dominio propio. Tuvo dominio propio. No es fácil, ¿verdad? Encontrarte a uno de los... Yo qué sé, pues tú no sabías si lo ibas a encontrar o no. Ellos no sabían dónde estaba. Los amalecitas eran nómadas. Ellos no sabían dónde podían encontrarlo, si lo iban a encontrar al mes siguiente o a los 2 días o dentro de 4 años. No sabían cuándo lo iban a encontrar. Pero se encuentran a este y reprime su ira, reprime su venganza. Habla mucho de David eso, habla mucho. En Santiago capítulo 1, verso 20 dice el mismo texto que hemos leído antes. Dice, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Y cuántas veces tenemos nosotros que sujetar nuestra ira? ¿Verdad? Hay lugares que cuando pisan el sitio que acaba de fregar, le dan con el mocho en la espalda. ¡Pum! Pero él no dejó de obedecer por llevarse por su ira, por ejemplo, como hemos dicho, por la venganza, el sentimiento, el deseo de venganza, de justicia propia. Él no dejó de obedecer, él obedeció
aparcó su justicia, pero también aparcó sus pensamientos. Mientras iba de camino, ¿qué pensamiento no tendría David? Vamos a ver que los que le seguían, los 600 que le seguían, partieron de que querían apedrearlo. Que cuando iba David delante dice, en cualquier momento me pegan una pecha de pedrar que me van a poner aquí, vamos, tierno. ¿Verdad que sí? Pero él no se dejó llevar por los pensamientos, sino que siguió adelante. Dios le había dicho que fuera y él fue. Segunda de Corintios capítulo 10, verso 5 dice que llevemos todo pensamiento cautivo, ¿a qué? A la obediencia a Cristo. ¿Tú tienes que llevar tus pensamientos a la obediencia a Cristo? Ya ves. Cuando dice que en esto pensar, en todo lo bueno, todo lo honesto, tenemos que estar pegando tirones a los pensamientos. Ven para acá, hombre, ven para acá, que te va. ¿No? Bueno, hay veces que no. Yo cuando pienso mejor es cuando estoy dormido. ¿Tú cuando piensas mejor? No, hombre, no. Bueno, depende, o sí, depende del día, ¿no? Filipenses capítulo 2, verso 8 dice que Jesús se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No siempre la obediencia va a ser fácil, no siempre. La obediencia aquí a David le costó, ¿eh? La obediencia a Jesús le costó. La obediencia a los discípulos, a los apóstoles, a la iglesia que vemos aquí, a la iglesia primitiva, le costó. Pero hoy día hay hermanos que están dando su vida. Y la obediencia cuesta. No es fácil. Si pensamos que voy a obedecer, pero no me va a costar, vamos a desistir rápidamente. Vamos a desistir. La obediencia es... Conocemos el caso del rey Saúl, ¿verdad? Cuando le dijo que matara a los amalecitas, a todo lo que había, ¿verdad? A todo lo que había vivo, el rey, hasta los niños de pecho. ¿Y él qué hizo? Guardó a Agag, el rey, y a lo mejor del ganado. ¿Sí o no? Es una obediencia parcial. ¿Y qué le costó? El reino. La obediencia parcial es desobediencia. Ahora, para eso necesitamos a Dios, ¿verdad? Necesitamos, Señor, ayúdame. Y la mejor manera es estar aferrado al Señor, fortalecido en el Señor. Porque no es fácil, querido hermano, no es fácil poner en los momentos difíciles. Claro, cuando te va bien la cosa, pues va bien para adelante. Va bien para adelante. Pero cuando Dios me habló de esta palabra, yo me hacía una pregunta. David recuperó su familia, ¿no? Bueno, y el botín que después vemos más adelante. ¿Has perdido algo en el camino? Cuando se salga de este momento así difícil, las personas, ¿tú crees que hemos perdido algo? Yo creo que hemos perdido cosas. Poder adquisitivo, poder económico, ha perdido. Según dice, puede semejarse al crash del 29, a la crisis del 29. Según dice. Nosotros vamos a confiar en el Señor. Pero el mundo entero ha perdido cosas. La iglesia ha perdido cosas. Personalmente, hay gente que ha perdido sus trabajos. Otros han perdido familiares. Nosotros, pues no sé qué hemos perdido. Algo hemos perdido en el camino. O en algún momento, ya no hablo solamente de la pandemia esta, sino o el virus este o lo que sea, pero en situaciones en el caminar, ¿hemos perdido algo? Yo quiero decirte algo. Creo que es un error querer recuperar, y parece una contradicción lo que te voy a decir, querer recuperar todo lo que yo tenía. Eso será si Dios quiere. ¿Sí o no? Pero aferrarme a que tengo que recuperar todo lo que tenía puede ser un error.
Porque a lo mejor Dios no quiere que tenga eso, sino que quiere que tenga algo diferente, que seguramente si Dios lo quiere será mejor. Amén. Ahora, si Dios te dice que te lo va a devolver, agárrate a la palabra como hizo David. Yo no te digo que tengamos que resignarnos, ¿no? Ni mucho menos. Pero lo que tenemos que asegurarnos es qué es lo que quiere Dios que recupere. Y esa es la pregunta, porque ¿sabes una cosa? Dice todo el mundo que, bueno, todo el mundo no, yo no conozco a todo el mundo, pero es algo que se dice desde grupos seculares, desde gobernantes, desde la misma iglesia, que el mundo ya no será el mismo. Ni tú serás la misma, ni yo seré el mismo. Porque esta experiencia ha zarandeado nuestras vidas. Imagínate el mundo que no tiene esperanza. Nosotros sabemos que estamos aquí de paso, pero imagínate el mundo que no tiene esperanza, que todo está basado en lo que tengo, en lo que yo puedo alcanzar. Imagínate. El otro día mandaron una imagen de esta así, y dice, ya está aquí el verano. Y era 2 pies con una chancla de playa y con unos plásticos en los pies. O sea, que va a haber que ir a la playa con plástico en los pies. Ya el concepto de un abrazo, ya nosotros que estamos medio locos, pero eso ya hoy día... O sea, la situación ha cambiado. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que voy a recuperar? Si quiero enfocarme a tener todo lo que tenía antes, igual me equivoqué. Porque la situación es diferente. El que esté obsesionado de decir, no, pues yo sí voy a comprar una casa, después voy a comprar una casa en la playa, y voy a comprar esto, y voy a comprar... Ese se ha equivocado. Será, Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer? Que eso debería haber sido desde el principio, ¿verdad? ¿Qué hemos perdido? ¿Qué Dios quiere que recuperemos en lo perdido? Y yo creo, sinceramente, que lo que Dios quiere que recuperemos es nuestro primer amor. Porque ¿de qué le vale al hombre si gana el mundo y pierde su alma? ¿De qué nos vale tener 3 coches, 4 cuartos de baño si te da lugar de entrar en uno, no en 4? ¿Sí o no? Pero no es verdad que, a lo mejor nosotros no, pero conocemos que la vida es más que lo que poseo. ¿Sí o no? Y a lo mejor decimos, pues yo no tengo nada, ¿vale? Pero lo que yo tengo que ver es si yo en el camino, y no estamos hablando de la crisis esta, sino en el caminar, hablo ahora ya a la iglesia, hemos perdido nuestro primer amor. En el libro de Apocalipsis, capítulo 2, vamos a leerlo, porque David recuperó lo que Dios le dijo que recuperase, y le dio más de lo que tenía. Porque cuando Dios te da más de lo que pensamos. Porque la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza alguna. Él nos da mucho más de lo que pedimos y esperamos, ¿verdad? En Apocalipsis capítulo 2, está hablando a la iglesia de Éfeso, dice, escribe el ángel de la iglesia a Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto, yo conozco tus obras, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentiroso, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado, pero tengo contra ti, que has tirado tu primer amor. En el caminar de la iglesia, cuando hablo de la iglesia, me toco tanto la capa que se me dobla. En el caminar, en los caminos del Señor, vamos a decir, las circunstancias. Aquí está hablando a una iglesia, a la iglesia de Asia, que ahora es Turquía. Está hablando a una iglesia que era una iglesia puntera, una iglesia evangelística, una iglesia esforzada. Según dice que
Era un lugar evangelístico total. Pero había allí mucha corrupción también. Y Dios veía el trabajo, veía su esfuerzo, veía su discernimiento. Pero tenía una queja contra ellos, que habían dejado su primer amor. Si te soy honesto, yo tengo que decir, Señor, yo necesito más de ese primer amor. Tal vez tú no. Pues gloria a Dios. Pues tú serás de esmirra. Pero en el caminar podemos perder nuestro primer amor. Y si perdemos nuestro primer amor, estamos un poco indefensos. Y lo que le dice, le da la receta médica, como cuando vamos al médico y dice, tómese el paracetamol 3 veces al día, ¿no? Si en algún momento percibimos que hemos perdido el primer amor, bueno, ¿tú conoces a alguien que haya perdido el primer amor? Sí, ¿verdad? De los pocos que han levantado la mano ha sido Juan de Dios, que se acaba de convertir. Cuando menos curioso. No sé si que no se ha enterado o es que se ha enterado demasiado bien. Pero dice, pues yo sí conozco. Recuerda, por tanto, verso 5, de donde has caído, arrepiéntete y vuelve a hacer las obras del principio. Si queremos recuperar el primer amor, yo creo que necesitamos en parte recuperar ese primer amor. Debemos de ver dónde se ha perdido el primer amor. Cuando dice que has dejado, la palabra dejado no es que se te ha olvidado como el paraguas, que se olvida en todos lados, ¿verdad? Es que hemos soltado el primer amor. Ese primer amor que estaba impregnado de confianza, de entusiasmo, de pasión, eso se ha quedado en el camino. Ahora somos más analíticos, más calculadores, no somos tan osados como antes, pero dice, recuerda dónde has caído. No podemos buscar, escucha esto por favor, porque creo que lo estoy diciendo mucho y creo que es fundamental. No podemos buscar soluciones si no vemos dónde está el problema. Identifica una situación que tú creas que debas de cambiar. Hombre, que no sea ahora yo, para que termine el culto, ¿no? Pero identifica una situación que haya que cambiar, por el gobierno, o lo que sea, o quien tú quieras, una situación. Si no analizamos cuál es el problema de raíz, volverá a brotar. ¿Verdad que sí? Entonces, para arreglar la situación, tengo que ver cuál es el problema, y entonces en base al problema, aportar la solución. ¿Sí o no? Si a una planta le hace falta nitrógeno, de nada sirve que tú le pongas una maceta muy bonita. No, pero esta planta está fatal, se le está cayendo las hojas, la voy a cambiar de maceta y le voy a poner un macetero rosa. Como no le dé comida, eso se muere. ¿No? Tengo que ver dónde está el problema para aportar la solución que necesito. ¿Cuánto, por mirar algunas cosas, cómo está nuestra vida de oración? Esa intimidad que por lo que sea se ha frustrado porque hay una queja, hay un dolor, hay una decepción y ya no vamos con esa misma confianza a hablar con Dios, con esa misma gana, a lo mejor puede ser un poco ritual porque sabemos que tenemos que orar y vamos a orar, pero no vamos a encontrarnos con Él. Puede ser que mi vida de oración haya bajado, cuando Mateo 26, 41 nos dice, velad y orad para que no entre en tentación. La Escritura nos dice, orad sin cesar. ¿Cómo está mi vida de oración? Porque si ahí veo que estoy fallando, de nada sirve que yo me ponga a hacer 1000 cosas si no arreglo mi vida de oración. ¿Amén? Lo otro estará bien, pero tengo que arreglar eso. Tengo que arreglar cómo está mi vida de oración. ¿Cómo está mi amor por Dios? ¿Amo a Dios sobre todas las cosas? Como nos dice en Mateo 22, 37, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Y después también cómo anda mi amor hacia el prójimo. ¿Amo al prójimo?
o no me conmueve los problemas del otro. Si eso es así, porque me haya sentido decepcionado, me haya sentido, yo qué sé, ¿alguien se ha sentido decepcionado en la vida? ¿Por alguien? ¿Alguien no? ¿Qué? Bueno, ¿quién ha levantado la mano? A ver, levanta la mano. Ahí va. Ahora, ¿tú has decepcionado alguna vez? Pues ya está, estamos empatados, ¿ves tú? Todos decepcionamos de muchas maneras, ¿no? Pero es verdad, cuando nos sentimos decepcionados, pues hay veces que decepcionamos y no nos damos ni cuenta, otras veces sí, pero hay veces que decepcionamos y no nos damos ni cuenta. Pero cuando nos sentimos decepcionados, cuando nos sentimos, pues no a utilizar la palabra apuñalado, fracasado o con enemigo, pues no utilizar esas palabras, pero cuando nos sentimos decepcionados, parece que nos cerramos el corazón. ¿Puede ser? Como la tortuga. ¿Tú has visto una tortuga que tú la puedas sacar a pasear con collar? No la puedes sacar, ¿no? Le ponen una cuerda, vete para adentro. Pues algunas veces nos pasa eso con una tortuga. Vete para adentro. ¿Cómo está nuestro amor a Dios? ¿Nos cuesta exponernos a Dios? ¿Amar al prójimo nos cuesta? ¿Cuántas veces Dios te ha perdonado? ¿Cuántas veces Dios ha renovado su misericordia en ti? ¿Cuántas veces Dios ha mostrado su fidelidad contigo? ¿Cuántas? ¿Muchas? ¿Y no dice la Escritura, de gracia recibiste, demos de gracia? ¿No nos dice que con la consolación que hayamos recibido, consolemos a otro? Sé que no es fácil, pero si me he enfriado en mi amor por Dios, me he enfriado en mi amor por los hermanos, por el prójimo, tengo que decirle, Señor, ayúdame a recobrar mi primer amor en este punto. Porque si no, mi vida cristiana no va a caminar. Porque lo primero que tenemos que recuperar, si es así, es el primer amor. Recuerda dónde has caído. Después dice, arrepiéntate. Arrepiéntete. Sin arrepentimiento no hay cambio. ¿Sí? Sin arrepentimiento no hay cambio. ¿Qué fue lo que produjo, qué es lo que abrió la puerta para el nuevo nacimiento? El A de la vida cristiana. ¿Qué fue? Arrepentimiento. Vino el Espíritu Santo que convence de pecado, de justicia y juicio, me convence y ahora estoy convicto y ahora me arrepiento. Amén. Porque Dios me da el don del arrepentimiento. Que el arrepentimiento no es que yo diga, mira, lo he hecho mal. No, es un don. Por eso tenemos que valorar el don del arrepentimiento. No es solamente decir, oye, mira hermano, que me he equivocado, espérate mañana que te la voy a liar otra vez. Eso no es arrepentimiento, porque es dolerte por lo que has hecho, ¿verdad? Y tenemos que valorar y apreciar ese don tan precioso, ¿verdad? Vamos para adelante, o si no... Pero el mensaje, Juan el Bautista comienza su ministerio arrepentido. Jesús empieza su ministerio arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. Pedro, lleno del Espíritu Santo, arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. Sin arrepentimiento no hay cambio. Si hemos soltado nuestro primer amor, lo primero que tenemos que hacer es arrepentirnos. Pedirle perdón a Dios en el área donde hayamos dejado y pedirle su misericordia, ¿verdad? Y después nos dice, vuelve a hacer las obras del principio. Pues nada, pues hagamos lo que ponga Dios por delante y las buenas obras, Efesios 2:10, las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos con ellos. Entonces, en primer lugar, ¿qué tengo que recuperar? Si se me ha caído algo en el camino, si he dejado, si el enemigo se ha metido, el primer amor. Tengo que recuperar el primer amor. En segundo lugar, a ver si te suena esto algo a ti, tengo que recuperar mi confianza en mi Señor, mi Salvador y mi Pastor. Dice, Fernando, yo confío. Vale. ¿Hasta dónde? Confiamos. ¿Hasta dónde confiamos? ¿Confiamos totalmente en Dios? ¿O hay cosas que le decimos, bueno, Señor,
esto lo tengo que arreglar yo. ¿Te has visto alguna vez así? Como que nosotros tenemos que arreglar la situación y no le damos paso a Dios. ¿Te has visto así alguna vez o no? ¿Apagamos la calefacción? Pues fue dormidito. Entonces, un ventilador o algo. Mira, en Mateo 16, verso 25, porque querido hermano, tenemos que recuperar lo que el diablo nos ha robado. Vaya. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Cuántas veces estamos nosotros queriendo salvar nuestra vida? Salvar nuestra vida es hacerlo a nuestra manera. Bueno, pues a mí me parece que esto es mejor así. O a mí me parece... Y cuando Dios, no olvide que David le preguntó a Dios y después obedeció. ¿Amén? Estamos en ese punto, ¿no? Entonces, salvar mi vida quiere decir que yo, con lo que Dios me dice, yo le digo, sí, pero es que los tiempos han cambiado. Y ahora hace falta esto. Ahí nos equivocamos, porque mi confianza en Dios tiene que estar desde el principio hasta el final. Porque en Hebreos capítulo 11 dice, es pues la certeza, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción que no se ve. Y yo tengo que tener fe hasta que Dios me lleve. ¿Tú tienes fe? ¿Se ha visto golpeada tu fe en el caminar? Que antes decíamos, bueno, es que Dios va a tener control. Y ahora decimos, bueno, ya veremos a ver cómo salimos de esta. ¿No te has visto tú así alguna vez? Pero ¿cómo Dios va a poder? Pues si Dios estuvo con Moisés, dice, como estuvo con Moisés, estaré contigo, le dice a Josué. Solo que le dice, que no se aparte este libro de la ley de delante de ti, que medite en ella de día y de noche, y que andes en ella. Que además que se esfuerce y sea valiente. Pero dice, como estuve con Moisés, estaré contigo. Entonces, mi confianza en Dios tiene que permanecer hasta el fin. Hay algo que, una decepción, lo que sea, que yo me haya quedado un poco resentido con Dios en el sentido, o con alguien, que ahora ya me cueste confiar. Si es así, le tengo que decir, Señor, necesito recobrar eso. Tú me tienes que ayudar a recobrar eso para poder caminar contigo. A lo mejor la persona ha fallado y vuelve a fallar, pero que la confianza en Dios no la perdamos. Mira lo que dice en Jeremías capítulo 17, verso 7. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será. ¿Cuándo? Cuando confía. Será futuro. Primero que confiar. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a corriente de las aguas, que junto a corriente, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. ¿Te gustaría ser ese árbol? Que aun en el año de la sequía su hoja está verde y da fruto. Pues todo esto viene cuando nosotros confiamos en Jehová y la confianza nuestra está puesta en el Señor. Ahora, ¿se puede ser cristiano y tener miedo? O valiente fe. Pero se tiene. ¿Se debe de tener? Pues no. Porque el miedo al hombre, a la circunstancia, paraliza. Pero si viene el miedo, si viene la duda, si viene algo, mira lo que dice el Salmo 56:3. Cuando tengo miedo, confío en ti. Cuando me asalta la duda, cuando me asalta el interrogante, cuando me asalta, decido confiar en ti. Decido confiar en ti. En el Salmo 91, verso 1 y 2, conocemos el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero para eso, ¿qué tengo que hacer yo? Meterme bajo su protección, decidir confiar en Él, el que habita al abrigo del Altísimo. Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues suplirá, ¿qué?
Todo lo que nos falta, ¿conforme a qué? Conforme si tenemos de Cruz Roja. Conforme a sus riquezas en gloria. Yo creo que Dios nos está llamando a que confiemos en Él. Que no confiemos ni en carro, ni en caballo, ni en furgoneta, sino que confiemos en Él. Un reproche que Dios le hace a su pueblo, dice, 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Hay veces que decimos, yo voy a hacer cisternas, voy a hacerme una seguridad. Y dice, ¿qué seguridad? La seguridad soy yo. La seguridad más segura es poner nuestra confianza en el Señor. Ahora, después, eso no está reñido con ser precavido, eso no está reñido con ser previsor, eso no. Pero nuestra confianza que esté en el Señor. Tenemos que recuperar el primer amor, tenemos que recuperar la confianza en el Señor y tenemos que recuperar el deseo de servirle. Yo creo que si la iglesia se levanta, cuando hablo de la iglesia, hablo yo en primera persona, y si me permite, tú también. Amén. La iglesia somos nosotros. Yo creo que si la iglesia se levanta y recupera, a lo mejor no recupera los coches, a lo mejor no recupera el viaje que iba a hacer, a lo mejor no recupera el poder tener algo, pero recuperamos el primer amor. Recuperamos la confianza en Dios y recuperamos el deseo de servirle. Yo creo que vamos a ver grandes cosas. Yo creo que vamos a ver grandes cosas, de verdad. Pero si no recuperamos esto, seremos como los demás, como los gentiles, que comeremos, que vestiremos. En Deuteronomio capítulo 6, verso 13. A Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. A Jehová tu Dios temerá y a Él solo servirá. En el libro de Oseas 4:10 dice, comerán pero no se saciarán, fornicarán pero no se multiplicarán, porque dejaron de servir a Dios. Oseas 4:10. Hay algo que solo satisface al hombre y es servir a Dios. Lo demás son cosas que está bien, pero cuando tú estás sirviendo a Dios de corazón, estás completo. Estás completo porque hemos sido creados para servirle. Hemos sido creados para alabanza suya. Hemos sido creados para su gloria. Entonces, cuando el hombre vive aparte de su función, no es completo. Y yo no estoy diciendo trabajar, estoy diciendo servirle. Se le sirve donde estés. Querido hermano, donde estés se le sirve, pero asegúrate que donde estás sirviendo. Amén. Mateo 6:24 dice que no podemos servir a 2 señores, porque amaremos a uno y aborreceremos a otro. Entonces no podemos servir a 2 señores, y ahí pone, no podemos servir a Dios y a la riqueza. Jesús nos dio ejemplo en Mateo 10:28, dice que yo no he venido para ser servido, sino para servir. Él, siendo el mayor, se hizo el menor. Y nos dio ejemplo, y después le dice a los discípulos, ejemplos he dado, ahora ahí hace lo mismo. ¿Sí? La pregunta es, ¿estoy sirviendo a Dios o estoy trabajando? Hay una pequeña diferencia. Cuando te levantas por la mañana, iglesia hablo, ¿sabes que vas a servir a Dios? Esa es la pregunta que me tengo que contestar. Hombre, nosotros vivimos en la comunidad y parece que es como más fácil, que tampoco, ¿eh? Porque yo puedo estar haciendo cosas y no estoy sirviendo a Dios, estoy cumpliendo el expediente, o estoy pasando el día. Y es que se ve, cuando tú sirves a Dios tienes ganas, haces las cosas con excelencia, porque lo haces para Dios, como para el Señor. Servir a Dios es que lo estás haciendo para Él, y entonces le pones excelencia, no hay límite, no hay tiempo, no hay nada, porque sirves a Dios en lo poco y en lo mucho. José servía cuando estaba con el padre, que le decía, llévale a tus hermanos la comida, y cuando estaba en la cárcel también servía, y cuando estaba en casa de Potifar también servía, y cuando estaba en Egipto también servía. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque servía a su Dios. Daniel y los 3 hebreos estaban en Babilonia sirviendo a Dios. La pregunta no es el sitio,
¿Dónde? La pregunta es, ¿tengo la determinación de servir a Dios? Donde esté, en los estudios, servir a Dios. En los trabajos hay que servir a Dios. En la iglesia hay que servir a Dios. Y eso no es activismo. Eso es una actitud del corazón. Porque nosotros hemos sido creados para servirle. En Juan 12:26 dice, si alguno me sirve, que me sirva, que me siga. Si alguno me sirve, que me siga. Y donde está mi servidor, estará. Y donde yo estuviere, estará mi servidor. Eso es que hay un juego de palabras. Si alguno me sigue, me sirve, que me siga. Y donde yo estuviere, estará mi servidor. ¿Tú quieres estar donde está el Señor? ¿Tú quieres estar o no quieres estar? ¿Tú quieres estar donde está la presencia de Dios? Tenemos que servirle. Donde estés. Si tú estás sirviendo a Dios, Dios va a estar contigo. ¿Dónde estés? Donde estés. Mateo 5:13 nos dice que nosotros somos la sal de la tierra. Nosotros somos la luz del mundo. Pero dice que si la sal pierde su sabor, ¿con qué va a ser sazonada? Si la iglesia, que es la que tiene que estar dando el referente de lo que es servir a Dios, pero no lo hace, ¿quién lo va a hacer? Yo le di gracias a Dios por la cantidad de iniciativas que está haciendo hoy día la humanidad y muchas iglesias. Pero la pregunta ¿es por amor a Dios? Que no que esté mal, todo está bien. Oye, mira, agradecido todo el servicio. Pero ¿sabes una cosa? Nosotros que tenemos luz, tenemos que servir porque amamos a Dios. Tenemos que servir porque Dios se merece nuestro servicio. Hay personas que dan su vida por la desaparición del mono, la oruga platanera, yo qué sé. Pero eso, créeme, allá arriba cuenta poco. Pero nosotros tenemos que servirle porque le hemos conocido. Nosotros tenemos que servirle porque reconocemos que es la mejor determinación. Esté haciendo lo que esté haciendo. Cuando te levantes por la mañana, Señor, voy a servirte. Cuando no tengas ganas de levantarte, Señor, me voy a levantar porque te quiero servir. Porque hay días que uno no tiene ganas. En Isaías capítulo 60, verso 1 dice, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz. Y la gloria de Jehová ha venido sobre ti. Tenemos que levantarnos, querido hermano. Tenemos que recuperar lo que hemos perdido. ¿Qué hemos perdido en el camino? ¿Qué es lo que hemos perdido? ¿Qué es lo que hemos perdido? Hemos perdido, no sé, piensa tú, ¿qué has perdido? ¿Has perdido el primer amor? ¿Puede salir la alabanza? ¿Has perdido las ganas de confiar? Pero recuerda que David, en este momento tan difícil, no actuó en su iniciativa, sino que se aferró a Dios, se fortaleció en Dios, escuchó la voz de Dios y obedeció a Dios. Y sabes una cosa, cuando esto lo hacemos, no solo recuperamos, porque si siguen leyendo el capítulo 30, es tremendo porque tú sabes que ahí aparece cuando David recupera todo el botín y dicen, este es el botín de David. Tú sabes lo que hace, porque cuando había otra cosa, es que claro, tú sabes que no se detuvo ni por los que se quedaron en el camino. Salieron 600, se quedaron 200 porque venían cansados, pero con 400 fue para adelante. Y cuando recogen el botín, ¿sabes lo primero que hace? Repartir el botín también a esos 200. Entendió que la victoria no era suya, ni incluso de los que habían estado al frente, la victoria era de todos. Pero no solo eso, sino que repartió a las tribus que estaban dispersas también. Y ahí levantó una norma de que el botín había que repartirlo entre todos, los que iban a la batalla y los que quedaban en la retaguardia. Todos somos importantes. Todos somos importantes en el pueblo de Dios.
Somos igual de importante el que está abajo en la batalla, peleando lo que sea, que el que está arriba en el monte orando. Para Dios era lo mismo de importante Moisés, que Aarón, que Ur, que Josué y el pueblo. Juntos pudieron vencer. Y eso es algo, querido hermano, que tenemos que mirarnos. Llegan tiempos, no sé cómo lo va a hacer Dios, pero llegan tiempos donde tendremos que aparcar muchas cosas y entender que la victoria solo va a venir cuando cada uno ocupemos nuestro lugar y estemos dispuestos todos a pelear por el mismo rey, a ir en contra del mismo enemigo, porque todos somos necesarios. Para todos repartió el botín. Incluso para las tribus y las casas que le habían ayudado en todo ese caminar, le dio también obsequios. David fue generoso. Seamos generosos también nosotros. Seamos generosos con los que están peleando. Seamos generosos con los que están animando. Seamos generosos con los que no conocemos, pero Señor, bendícelo. Amén. Entonces vamos a ponernos de pie y vamos a pedirle al Señor, Señor, ayúdame. Ayúdame a recobrar. Yo no sé qué es lo que a ti te ha hablado el Señor. Si te ha hablado el Señor algo. Pero no sé qué es lo que te falta. ¿Qué es lo que hemos perdido? Hemos perdido la fuerza, las ganas de empujar. Mira, en Isaías 40, verso 29 dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza de aquel que no tiene ninguna. ¿Has perdido la fuerza en el camino? Pídele fuerza a Dios. Pídele fuerza a Dios. Confianza, pídele. Ánimo, pídele. Pidámosle. Amén, vamos a alabar al Señor.